Los dioses son considerados como entidades superiores a las cuales el ser humano les atribuye su creación y destino. La historia del ser humano puede llegar a ser un rompecabezas y ofrecer un panorama complejo y discontinuo con datos aislados. De modo que la tarea es complicada para aquellos entusiastas que proponen teorías sobre el origen del hombre. Hablar del origen del hombre deriva en una gran polémica, puesto que al paso de miles de años los documentos fueron disociados y fragmentados a pesar de su durabilidad al pasar de los siglos. ¿Quién diría que los elementos naturales poseen una gran estabilidad del pasado hasta nuestra actualidad? Respecto a los investigadores y entusiastas sobre el tema de la historia no oficial sobre el origen del hombre, surgen temas controversiales, como lo son las deidades extraterrestres que crearon una serie de seres inteligentes hasta llegar al ser humano. Las deidades creadoras que han sido investigadas y acordadas por distintos investigadores del tema extraterrestre son los dragones, también conocidos como los dracos. Ellos son los maestros supremos, guerreros con un alto nivel de conocimiento genético y tecnológico más allá de nuestra comprensión y asimilación humana. Los dracos de linaje alto, medio y bajo son considerados como la entidad suprema en esta fracción del universo, galaxia y sistema solar. Los dioses Draco crearon posteriormente a dragones de categoría inferior conocidos como Usungal, los cuales provienen de un lugar ajeno al planeta Tierra, liderados por Anu, séptimo de su especie. Cabe aclarar que ambos niveles pertenecen a la categoría de divinidades, aunque los primeros dracos pueden ser considerados como titanes, mientras que los Usungal entran en la categoría de dioses. Por tanto, los dracos poseen un linaje superior a su creación. Los Usungal, que posteriormente crearían a los Anunnakis, dioses guerreros con una alta capacidad de inteligencia y poder físico y mental. Dentro de esta línea, pero sin pertenecer enteramente a los Anunnakis, se encuentran ingenieros genéticos y dentro de ese grupo es mencionado constantemente el nombre de Enki, la serpiente que bajó a la tierra. El dios del conocimiento con sangre Kadistu. Los Kadistu son poseedores de la fuente divina, capaz de evolucionar constantemente. Por ello, Anu deseaba el ADN de los Kadistu. Enki, dios serpiente, creó a los Nugal, los cuales se rebelaron ante el sistema y tomaron la fuente Kadistu, es decir, a las féminas portadoras de la fertilidad, siendo estos últimos rebeldes asesinados por el orden supremo de Anu. Enlil, el número 7 de su especie, que por alguna razón fue perdonado, el séptimo del linaje Nugal, que con el paso del tiempo se convertiría en un príncipe Usungal. El dios Enki crearía a los humanos con la chispa divina de la fuente Kadistu, en contraparte de Enlil, poseedor de la chispa divina procedente de los dragones supremos. Los humanos también fueron constituidos con la dualidad de la creatividad y la destrucción, lo cual explica nuestra dualidad cotidiana, así como la sexualidad y la espiritualidad. Ambas pueden llevar al ser a niveles divinos, o bien pueden ser atributos potencialmente corruptibles al grado de la perversidad. Posteriormente, es menester aclarar el panorama dimensional, en donde a partir de una primera y segunda dimensión se supone la manipulación hacia el ser humano, dimensiones invisibles para el ser, en donde los seres ocultos pueden interactuar a voluntad con el hombre y la mujer. Dichos seres supremos pueden pasar de las primeras dimensiones a la tercera, la cual es nuestra realidad. Además de ser multidimensionales, poseen cualidades como interferir en relaciones sentimentales, penetrar la mente, traspasar objetos materiales, abducir de forma instantánea en el tiempo y el espacio,
así como deshabilitar el sistema inmunológico del ser humano. No hay que reiterar que dichas entidades son superiores a los humanos, y sea de paso, pueden controlar nuestra percepción de la tercera dimensión, a pesar de que actualmente la información es tergiversada por los grupos de poder con el objetivo de manipular a las masas. El ser humano per se es un ser con increíbles atributos divinos. A manera de paréntesis, los dioses usualmente no se ensucian las manos para perpetrar su intervención, ya sea positiva o negativa, puesto que existen seres con capacidades mentales que pueden controlar la mente y el cuerpo de los humanos, conocidos como grises, creados por los Usungal y utilizados comúnmente por los Anunnakis. Los Anunnakis, tanto como los Usungal, temen al despertar del ser humano, el cual posee una glándula pineal capaz de optimizar la salud y las sensaciones, percepciones y emociones, las cuales se traducen en un mejor desempeño emocional y creativo, ya sea desde la inteligencia hasta la visualización de nuevas dimensiones de realidad. Los seres humanos, al parecer, no son más que un conjunto de recursos energéticos, una granja humana insertada en una biblioteca viviente. Cabe mencionar que el ser humano es sensible a ser programado desde la infancia, insertándole deseos materiales y metas interminables. El sistema crea necesidades con problemas emocionales y nunca desaparece la ansiedad de tener en exceso. El sistema creador se autorregula constantemente, de manera que al ser un organismo alimentado por las masas, modifica su estructura y lenguaje de manera constante, por lo que la única forma de vencerlo es no ser parte sustancial, trabajar con el sistema, pero no vivir para trabajar para él. Una parte de la herencia genética de los Usungal es el ego del dragón. Mientras le demos el control al ego, seremos incapaces de aceptar nuestra conexión con las cosas más sutiles del universo. Desde los Usungal hasta los Anunnakis, el número 7 ha sido controlado y normado con el fin de ser un número reservado para la línea elitista. Por ello, el número 6 posee una simbología apegada al azar y a la tragedia, mientras que el 7 representa a la serpiente y la providencia que define el destino a voluntad de aquel que posea dicho factor numérico en su nacimiento, nombre e individualidad o meramente simbólico. Los dioses dragón eran seres zoomorfos, siempre vistos en el cielo desde la tierra, dioses a los cuales les gustaba el dolor, el sacrificio y la sangre, además del sexo en el sentido de las bajas pasiones. Contrastando con la fuente Cadistu, los dragones eran atraídos sexualmente hacia las mujeres humanas, ya sea por medio del convencimiento o por la violación, cumplían sus deseos carnales. A partir de este punto deriva una nueva línea de producción orgánica, la cual posee elementos tanto Cadistu como Usungal. Un momento crucial para la evolución del ser humano, pese a estar obstaculizado en su composición por ADN basura que impide el desarrollo de habilidades propias de los dioses. Los Usungal poseen ADN de las serpientes supremas, los titanes, padres de los dioses. Anu, sin saberlo en un principio, proveyó la libertad a Enki de crear organismos con base al ADN de sus rivales y creadores, los Usungal. En la era antigua del hombre se deriva el culto a la serpiente organizado por dirigentes visibles e invisibles para las sociedades. Con el factor de la división cultural es viable la división social y un mejor control sobre la población, utilizando distractores como lo es el dinero, los medios de comunicación, las imágenes, dispositivos electrónicos, las drogas y el estatus. Ello con el fin de tener un control mental sobre el ser humano. Por tanto, se presta a la complicidad y a la traición en nuestra misma especie. En conclusión, el panorama es conspirador y fantasioso,
pero para fines de objetividad, el ser humano parece ser el único capaz de cambiar su realidad a partir de su propia voluntad. Uno de los factores determinantes radica en la fuente del ADN humano, ya sea por parte de los dracos como de la luz, puesto que por un lado se marca una tendencia a la rebeldía y el uso de la fuerza, como a la creatividad y divinidad estelar.